A ver, entonces es fiebre reumática. ¿Qué es la fiebre reumática? Es una enfermedad de tipo autoinmune. ¿Cómo? Es una enfermedad de tipo autoinmune Ajá. ocasionada por los anticuerpos que se generan contra el estreptococos del grupo A, pero como existe un mimetismo molecular entre las proteínas M y otros lípidos o glucolípidos de la membrana celular, pues se va a producir la enfermedad porque se van a atacar eh, ciertas células del cuerpo humano. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué fue lo que, qué cosa importante hay cuando vimos el tema de faringoamigdalitis de estreptococcus? ¿Qué tiene que ver con eso? Pues que se Es un- desencadena. Ah, Perdón, yo tengo entendido que es una complicación de la faringoamigdalitis. En este caso, los pacientes que tienen faringoamigdalitis de repetición, pues tienden a desarrollar fiebre escarlatina. Ajá, pero de lo que vimos de la fisiopatología, ¿qué importancia tiene? es que todo va a estar desencadenado porque por la inmunidad del huésped se generan ciertos tipos de anticuerpos que por mimetismo molecular atacan pues células de tejidos conectivos o tejidos blandos, principalmente proteínas, por ejemplo, del corazón. También es porque es una reacción cruzada de los propios anticuerpos. Ajá. Entonces, ¿qué tipo de hipersensibilidad se podría decir que ocurre en la fiebre reumática? ¿Qué tipo de qué, doctor? Hipersensibilidad. Es de tipo 1 mediada por anticuerpos. Exacto. Bueno, a ver. Entonces, antes de ver bien el tema de, bueno, o sea, la fisiopatología, pues primero tenemos que saber, eh, esquemáticamente hablando, las cámaras del corazón. ¿Cómo están las cámaras del corazón? Distribuyen en dos aurículas y dos ventrículos. No, 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 no.
A ver, bueno, entonces tenemos el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha y aurícula izquierda. ¿Qué es ese color verde que puse ahí en el centro? ¿Es la pulmonar? Ah, no, las pulmonares están ahí. Son las azulitas. Es el nodo auriculoventricular del circuito Este. libre. El nodo auriculoventricular. Ajá. Y acuérdense que aquí está el nodo sinauricular. Y entonces, ¿estas azules qué son? Las azules. Esas sí son las pulmonares. Las venas pulmonares. ¿Y la verde? Esta. Es la aorta. ¿Y las amarillas? Vena cava superior e inferior. Ujú. Bueno, y entonces vamos a hablar de las válvulas. ¿Cuáles son las válvulas? Pues tenemos dos tipos, las atriales y las que van propiamente a la circulación, que es la aórtica y la pulmonar, que son las de nido. Ajá. ¿Qué características tienen en general las válvulas? Pues que la tricuspidia pues tiene 3 valvas y son de tejido conectivo rodeado por un anillo fibroso. Esas son las atriales. La mitral es nada más 2 valvas y las otras son de tejido conectivo más grueso, pero que tienen una función distinta, un mecanismo distinto de función, y esas son las de nido de golondrina. ¿Qué más? ¿Qué Pues, más, señor? pues las atriales, tanto la tricuspidia como la mitral, van a abrir pues propiamente por ciertas cuerdas tendinosas que están unidas a través de pues ciertas células capilares que están en los ventrículos, y las otras cierran pues simplemente abren por la presión que se ejerce en los ventrículos y cierran por el mismo reflejo de la sangre. Ajá. ¿Qué más? Bueno, entonces están unidas por las cuerdas tendinosas, ¿no? Y formadas por músculos papilares. ¿Qué tejido tienen las válvulas? ¿Qué tipo de tejido es? Conectivo con un anillo fibrocartilaginoso. Ajá. ¿Qué otras características importantes tienen las válvulas? Zaira. Sí, doctor. Características de las válvulas. Son de colágeno tipo 2. Ajá. ¿Qué más? Bueno, obviamente, como ya sabemos, ahí digamos que puede detener o regular este pues la circulación, ¿no? Eh, ¿Qué más?
Obviamente nos permiten, bueno, son las puertas que permiten la conexión entre las aurículas y los ventrículos. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Estas válvulas pues van a tener bueno, sus como aletas que se abren y se cierran para que obviamente pase. Estas, digamos, aletas, Valvas, se llaman valvas. valvas, nos aseguran que, pues, obviamente, que la sangre que fluya vaya en la dirección correcta, obviamente a través del corazón hacia el resto del cuerpo. Ok. Pues principalmente es como su función. ¿Y qué características tienen? Bueno, ¿cómo se distinguen cada una de las válvulas? Porque hay 4 válvulas. La válvula pulmonar, la mitral, la tricuspidia y la aórtica. Pues en su forma, ¿Cómo? ¿Cómo es tu forma? bueno, de acuerdo como lo mencionó, digamos la válvula mitral, pues tiene como la forma de un paracaídas, ¿no? Ajá. Que está compuesta por sus hojas, los dedos, que son las válvulas, y obviamente ahí vamos a tener las cuerdas tendinosas y los músculos papilares, y bueno, ahí obviamente se distiende cuando hacen el diástole, obviamente el abrir y cerrar para el paso del oxígeno. ¿Qué más? Y la válvula pulmonar o la aorta son el nido de golondrinas, que comunican las cavidades del corazón. ¿Cómo? Bueno, es que así lo había encontrado cuando llevaba a Nato, que le llamaban el nido de golondrinas, ¿no? ¿Pero por qué? Por la forma que tiene como, pues, un nido. ¿Y cómo es que se abren y se cierran las válvulas? Pues la mitral y la tricuspidia abren por los músculos papilares al momento de la Ajá. diástole, y cuando va a dar la sístole o la fracción de eyección de distintas cavidades derecha o izquierda, al momento del flujo van a cerrar la tricúspide o la mitral, dependiendo, pero en esa misma sístole van a abrir la pulmonar o la aorta respectiva, y estas van a cerrar porque pues no toda la sangre se expulsa y entonces regresa, y como ya dijo mi compañera, como tienen cierta forma de nido de golondrinas, o sea que son cóncavas de un lado, la sangre va a volver a cerrar la aorta o la pulmonar respectivamente, las válvulas. Ujú. Ok. ¿En qué semestre llevaron cardio? Sexto. Bueno, ya dijeron las características, mm, cómo se abren y se cierran. ¿Qué más? Bueno, en general es eso.
Entonces tenemos que el estreptococo, ya como ya vimos, va a ocasionar una infección aguda y después entonces va a desencadenar una respuesta inmunitaria. ¿Qué estructuras del estreptococo, y eso ya lo vimos, desencadenan la respuesta inmune? Las estreptolicinas. ¿Y esas cómo actúan? No son propiamente la proteína M y la N-acetilglucosamina, porque la estreptolicina es una hemolicina que Exactamente. daña tejidos y propiamente células rojas, eritrocitos. Además, las estreptolicinas son exotoxinas, eso lo vimos, niños. Entonces, ¿la proteína M dónde está? ¿En dónde está la proteína M? En la membrana del estreptococo. Ujú. Cuando el sistema inmune detecta esta proteína M, pues es una proteína ajena al cuerpo y es cuando empieza a desencadenarse la respuesta inmunitaria justo contra esta proteína M. ¿Cuál es la respuesta inmunitaria que se empieza a producir? Pues es de tipo aguda por por fagocitos y neutros. Pero como ya lo dijo mi compañero Miguel, como tenemos el antecedente de faringitis de repetición, el cuerpo va a Ujú, generar una respuesta más de tipo un poco más específica y van a ujú. generar anticuerpos IgM e IgG, que eso es lo que causa todo el problema, porque le ponen en, provoca el daño en sí. Exacto. Entonces tenemos a la inmunoglobulina que va a estar buscando a la proteína M para que sea fagocitada y sea destruida. Y es aquí donde viene la fisiopatología de la fibra reumática. ¿Por qué estas inmunoglobulinas van y se unen a las válvulas? Porque se supone que se están produciendo en respuesta a una proteína extraña de la bacteria. ¿Por qué se van contra las válvulas? No tiene que ver porque aquí se generan autoanticuerpos contra el colágeno, que estos van a estar en las válvulas propiamente dañadas. Y obviamente, pues aquí es donde meten lo que es como un ataque al endotelio valvular que va a ser mediado porque va a haber una entrada de linfocitos TCD4, lo cual va a provocar la inflamación dirigida a estas células. Ujú. Contra las fibras de colágeno, ¿no? ¿Y después qué va a pasar? O sea, ya están unidos los anticuerpos a las válvulas y luego. Ocasiona la llegada de los linfocitos, que va a provocar una lisis de células en las células endoteliales, Ajá, provocando una liberación de la miosina y de la queratina. ajá. Y luego.
provocando un taponamiento, ¿no? Como taponamiento. Sí, o Es sea, que se como supone que cuando se provoca eso se pueden llegar a formar los nódulos granulomatosos y esto pues es como tejido necrótico. O sea, se empiezan a destruir las fibras, ¿no? Y para tratar de reparar, llegan los fibroblastos, que como ya sabemos son los productores de colágeno, sobre las valvas. ¿Y eso qué va a pasar? ¿Qué va a ocasionar? ¿Qué va a pasar si se empieza a acumular colágeno en las valvas? Va a provocar la estenosis valvular. Entonces nos va a llevar una insuficiencia cardíaca porque va a haber regurgitación de los ventrículos hacia los atrios nuevamente. Y no toda la sangre sale a, o sea, circulación mayor o menor, dependiendo. Ujú. Disminución de la distensibilidad. Ujú. Y eso es lo que cuando se convierte o cuando aparece la estenosis. Pero también ahí puede haber ruptura de las cuerdas tendinosas que unen a las valvas. Tendinosas. Y entonces esto va a generar que las válvulas se vuelvan laxas. Y esto es una insuficiencia. Ahora, de acuerdo a la probabilidad de daño a las válvulas, ¿cómo va el orden de importancia del daño a las válvulas? ¿Cuál es más común y cuál al final? Niños, ¿sí me escucharon? No, sí, doctor. Se supone que la válvula mitral es con la que más frecuencia resulta afectada y Ajá. la que tiene una menor proporción a ser afectada es la válvula aórtica, seguida de la tricúspide y pulmonar. O sea, después de la mitral, ¿cuál sigue? La aórtica, Ajá. después Ay. la tricúspide y al final es la pulmonar. Ok, ¿y qué es lo más frecuente? ¿La estenosis o la insuficiencia? ¿Y por qué? primero sería la estenosis, ¿Por qué? porque va a ser la primera que va a, pues ahora sí que atacar a la mitral.
y después de ahí pues ya provocaría la insuficiencia. ¿Cómo? Bueno, ahí tengo dudas, doctor, porque yo había leído que es más frecuente encontrar un periodo de insuficiencia antes de que la estenosis sea como evidenciable en los pacientes. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Pues según la literatura es primero la estenosis, porque como tenemos la formación de los nódulos, las valvas ya no van a poder cerrar. Ajá. Y entonces, de hecho, es criterio de diagnóstico porque si sospecháramos se tendría que hacer pues un, ¿cómo se llama? Ecocardiograma. Y ahí lo primero que veríamos sería la regurgitación y ya después la insuficiencia, que de plano ya ni siquiera va a abrir. Ah, no, ya no va a cerrar. Ujú. Así es, primero es la estenosis que va a evolucionar o puede evolucionar a una insuficiencia. ¿Qué más? ¿Qué más? José Ángel, no está José Ángel, ¿verdad? Estefanía, ¿qué más? Sí, aquí estoy, doctor. ¿Qué más, Estefanía? Estefanía, Am, pues puede generar una arritmia. ¿una qué? Una arritmia por la insuficiencia cardíaca que se va a provocar. ¿Cómo qué arritmia? Mm, buena pregunta, doctor. Una fibrilación auricular ¿Por qué? porque lesiona el nodo AV. ¿Por qué lesiona el nodo AV? Por la dilatación en las pérdidas de la función pues de estas aurículas van a provocar ese tipo de arritmia. Zaira, ¿qué más? ¿No está Zaira? Sí, doctor, yo me había preguntado, estoy aquí. Ah, sí, cierto. Digo, María Paula, perdón. Era María Paula. Eh,
María Paula, Sí. Puede ser que los nódulos bueno, los nódulos en sí son focos de necrosis fibrilar y normalmente se encuentran en el miocardio. ¿me estás preguntando? No. ¿Me estás diciendo? ¿Sí? ¿Y luego qué más? ¿Qué más? María Paola, ¿qué más? Bueno, también como se lesiona el músculo cardíaco, también se puede lesionar lo que sería el sistema de conducción eléctrica del corazón. Ajá. Ya no va a haber movimiento del corazón. Bueno, entonces recuerden que toda esa respuesta inmune se está acumulando, están dañando las válvulas hasta el momento en que llega primero una estenosis y después una insuficiencia. Em, Supongo que en cardio vieron todo lo de la clínica y la auscultación y todo de cada lesión valvular, ¿verdad? Niños, Sí. ¿sí lo vieron? Ujú. Bueno, entonces les hago examen de eso. Bueno, yo lo vi, pero no iba con nadie en ese grupo. Yo no lo vi, doctor. No, yo tampoco, doctor. Yo tampoco. Yo menos. No sean mentirosos, si llevaron Doctor, un buen solo de tuve cardio. 5 clases de cardio y eso, Yo una fue también. presentación y 2 fueron como un simposio que dio el doctor y eso fue nuestra calificación final. Por eso nunca nos dio clase. ¿Y por qué no les dio clase? Si ya eran Porque siempre estaban presenciales. ocupados. Estaba Es la que fue pandemia. justo cuando empezamos como en línea, entonces pues siempre estaban ocupados o tenían pacientes. Y de hecho, nada más nos mandaba, a veces, si se acordaba de nosotros, nos mandaba algún PDF, pero nunca nos dio clase. Yo también estaba ocupado y tenía muchos pacientes y nunca dejé de darles clase a mis alumnos. Ay, niños, ¿cómo es posible que no hayan tenido? No me voy a detener a estarles explicando cada una de los datos clínicos de eso. Lo van a leer. Insuficiencia mitral y estenosis mitral. En la estenosis, pues obviamente está completamente cerrada y el corazón debe hacer mayor fuerza y empujar con más fuerza la sangre para que pueda abrir esta válvula estenótica. Y cuando se abre, se produce un soplo, que el soplo es que está aumentado en intensidad y es un soplo sistólico en comparación con la insuficiencia, que es un soplo disminuido en intensidad diastólico. ¿Por qué, Diana Guadalupe?
¿No está Diana Guadalupe? Bueno, Miguel Ángel. Sí, aquí estoy. Ah, ¿por qué? ¿Por qué eso que les acabo de poner diastólico y sistólico? Diana. Sí, porque no se cierran las válvulas. Bueno, no se cierra la válvula. Ajá, pero por decir, ¿por qué en la insuficiencia no puede ser sistólico? ¿O es al revés de como se los puse? En la insuficiencia es sistólico y en la estenosis diastólico. No, pues según sí es así, ¿no? Pero es como por la relajación la relajación y las contracciones de las válvulas. Porque, vaya, ahí está cerrada la válvula. Ujú. Bueno, lo van a leer. Ya dijeron que la principal es la lesión de la válvula mitral y después sigue la lesión de la válvula aórtica. Si hay estenosis, ¿cuál es el principal dato clínico, Miguel Ángel? Podría ser pues una angina como tal. ¿Cómo una angina? Ajá, o un soplo telesistólico. Sí, eso dice la clínica de la estenosis aórtica. No. Les dije que estudiaran el tema y no estudiaron nada, niños. Pero es que sí es un soplo telesistólico, porque como da el asístole, como no va a abrir bien propiamente pues la válvula, entonces se va a provocar el fenómeno pues vibratorio, que es el soplo, y, Ujú. y después cuando lo que tendría que hacer, que se supone que tiene que regresar el flujo sanguíneo, como tampoco cierra, o sea que ya es de insuficiencia, ahí lo que vamos a detectar es una disminución del segundo ruido cardíaco en el foco Ujú. del foco mitral. Ajá. Pues, pero sí, ¿Por era qué? lo que había dicho Miguel. Porque se irradia, ¿no? El sonido. Bueno, ya van a leer toda la clínica de la insuficiencia y estenosis de las cuatro válvulas. Ok, entonces ya están dañadas las válvulas. eh, Puede haber una doble lesión valvular. Puede haber estenosis aórtica con estenosis mitral o insuficiencia mitral, etcétera. Doble o hasta triple lesión valvular. ¿Cuántos años tienen que pasar desde que se desencadena la respuesta inmune con el estreptococo hasta que llega a presentarse los síntomas? De 2 a 3 semanas. Más o menos, ¿no? ¿Y cuánto tiempo pasa entre la infección aguda y el daño valvular por respuesta inmune? De 2 a 3 semanas. O sea, ¿es igual? ¿Es del mismo tiempo? O sea, de 2 a 3 semanas es desde que está la enfermedad aguda
y se desencadena la respuesta inmune. Pero, ¿en cuánto tiempo aparecen los síntomas? Luego aparecen los síntomas. No, pues depende de la condición del paciente, ¿no? No, por ejemplo, También depende de la edad del paciente, ¿Por qué? porque había leído que pues va a predominar en edad pediátrica de 5 a 15 años aproximadamente, pero la incidencia de las afecciones cardíacas es mayor en niños menores de 3 años y esta tiende a reducirse según la edad, según avance la edad del paciente. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no lo entendí muy bien, pero me imagino que es por la evolución del sistema inmunitario de los pacientes. A mayor edad, mayor desarrollo del sistema inmune van teniendo. Y obviamente si tiene una menor edad, su sistema inmune aún no se desarrolla del todo. Exacto. Y aparte también, ¿qué otra cosa muy importante de la cuestión inmunitaria debe haber para que unas personas desarrollen más daño que otras? El factor de la vacunación. No. La predisposición genética. ¿Qué es lo que da esa predisposición genética? mutaciones en los alelos que codifican al antígeno leucocitario humano. Exactamente. El antígeno leucocitario humano. Es que no entendí muy bien esa parte, pero es HLA, ADR7 y al HR4. Ujú. Son alelos. Ese es uno. Luego, pues también infecciones repetitivas. ¿Qué otra? ¿Qué otros factores predisponentes? Pues no sé si se incluirían los factores de riesgo, como la pobreza, el hacinamiento, la falta de higiene general, medio socioeconómico bajo. ¿Estrato socioeconómico bajo? ¿Dijiste? Sí, Sí. ¿Qué más? No hay diferencias entre sexo. Tiene mayor predominancia en hombres. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué hay mayor predominio en hombres? Aarón, ¿de dónde leíste? ¿Qué decían? ¿Para las mujeres? ¿Por qué? Ok. Sí hay una ligera mayor frecuencia en hombres. Eh, Obviamente, otro factor predisponente es de que se tenga cualquier patología cardíaca o autoinmune. ¿Qué más?
¿Qué otros factores predisponentes? La edad, Ajá. Obviamente ya sabemos que a menor edad, más frecuencia, ¿no? Sí, Podría ser Bueno, también climática, ¿cómo? el invierno y la temporada de climáticas, porque, bueno, esta enfermedad predomina en invierno y temporada de lluvias. Ujú. Ok. Bueno, entonces ya describimos la fisiopatología, cómo es que se dañan las válvulas, las valvas, qué es lo que puede pasar. Y entonces ahora sí nos vamos al cuadro clínico. ¿Cuál es el cuadro clínico? pues ¿Cómo? la faringitis como principal síntoma, bueno, como principal clínica. Pues sí, puede ser tan común que pase desapercibido como cualquier otro virus. ¿Qué otra? ¿Qué otros datos clínicos? la carditis se presenta en un 50-70% de los pacientes. Pero, ajá, pero por decir, eh, bueno, ahorita vamos a ver los criterios de Jones, que supongo que los leyeron. Eh, pero el cuadro clínico de un inicio de la fiebre reumática, pues como su nombre lo dice, puede haber fiebre o febrícula. Ligero aumento. eh, ¿Para qué, Brenda? Sí, profe. ¿Por qué aumenta la temperatura del cuerpo cuando hay un proceso infeccioso? ¿O se cree que hay un proceso infeccioso? El sistema inmune detecta algo del cuerpo dañino y este tiende a elevar la temperatura para eliminarlo. Y ya que recordando un poquito de lo que es la inmunología, el cuerpo eleva la temperatura para eliminarlo y el cuerpo tiene que no puede elevar temperaturas, bueno, no soporta elevar temperaturas tan altas arriba de 37 grados, porque si el paciente pues ya estaría con problemas convulsionantes, tendría algunos otros factores, principalmente es la respuesta a algo ajeno. Ok. Pues de un inicio, los datos clínicos de la fiebre reumática pues pueden pasar desapercibidos. Y ya cuando se quejan de fiebre reumática es porque ya empezaron a tener problemas desde antes y en un inicio pues los síntomas son muy inespecíficos. Ya después entrando a la clínica, dependiendo la válvula que haya sido afectada. Pero en general, ¿cuál es el cuadro clínico? José Ángel. ¿No está José Ángel? Ok. Paula. Aquí estoy, doctor. Bueno, yo había leído que podría ser, aparte de la fiebre, artralgia, eh, epistaxis. Pues normalmente los primeros días es un ataque al estado general. Y ya de ahí, si se deja pasar aún más tiempo, entonces ahí sí ya entra todas las alteraciones que se tienen que evaluar, desde respiratorias, eh, cardíacas,
y hasta cerebrales. Pero de un inicio, o sea, solo es eso, una faringitis, un ataque al estado general, por eso a veces pasan desapercibidos, pero realmente el daño por autoinmunidad, pues se está llevando a cabo mientras pasa esto. Bueno, normalmente los padres se dan cuenta que algo está pasando con su hijo cuando ya tienen las enfermedades asociadas a la fiebre reumática. Por ejemplo, así súper sencillo y rápido. Eh, ¿Cómo se les puedo explicar? Bueno, no, ahorita continúo. Esta faringitis y el ataque al estado general puede ser transitorio, durar algunos días, se resuelve o o va disminuyendo de forma paulatina y la persona llega a creer que ya no pasa absolutamente nada, que solo fue un resfriado, etcétera. Pero mientras tanto, el sistema inmune está atacando a las válvulas. Y es aquí entonces cuando vienen los criterios de Jones. ¿Cuáles son los criterios de Jones, Dinora? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Diana, entonces hablemos de los criterios de Jones. ¿Cuáles son? ¿Se fue Diana? Bueno, Hugo. Sí, doctor. Bueno, los criterios de Jones pues nos van a servir para pues, el diagnóstico y se dividen en criterios pues, mayores y menores. Dentro de los mayores, pues vamos a tener que el paciente pues haya presentado pues una carditis, una poliartritis, también una corea, el eritema marginado o nódulos subcutáneos. Y en el caso de las manifestaciones menores, pues, la artralgia o también que haya una elevación de las proteínas de fase aguda. A ver, ¿quién más? Los criterios mayores. Pues también la poliartritis, la corea, el eritema. Y eritema marginado, ¿no? ¿Y ese eritema marginado cómo es? Es una erupción plana indolora que va a tener un borde pues ondulado. ¿A qué se parece? Bueno, ¿a qué podría parecerse de las infecciones que ya vimos el eritema marginado? ¿A una tiña corporal? ¿Cómo? ¿A una tiña corporal? Sí, más o menos. O hasta incluso podría decirse que no es un exantema como tal, sino son placas, vamos, placas de color rojizo. ¿Y los criterios menores cuáles son? Va a ser fiebre, leucocitosis, artralgias, si tuvo fiebre reumática previa, si presentó una PCR elevada.
Ujú. Ok, bueno. ¿Y por qué, si se supone que eh, la mayor afectación está en el corazón, por qué empiezan a aparecer estos nódulos subcutáneos y la corea? Pues los nódulos es porque pues, ataca las fibras de colágeno, ¿no? Y generalmente es en articulaciones, entonces hace referencia a que están los ligamentos, pero Ujú. los nódulos son indoloros. Y la coria creo que todavía no se ha descubierto como tal. ¿Qué más? En el caso de la coria, se atacan a los ganglios basales. Lo que es va a generar esta coria. Exacto. Entonces, la afectación de los ganglios basales, se van a destruir las neuronas de los ganglios basales. ¿Y qué movimiento controlan los ganglios basales? ¿O forma parte de qué sistema? El sistema dopaminérgico. Y Ajá. vamos a tener afectaciones en tronco superior y cabeza, Ujú, pero principalmente es la lengua, creo que me parece, y es más prevalente en mujeres. ujú. Y una Bueno, vez y que en da sí los ganglios ayudan a iniciar y suavizar los movimientos musculares, suprimir los movimientos involuntarios y coordinar los cambios de postura. Ujú. Y una vez desencadenada la fisiopatología de la fiebre reumática se quita. Sí, pero tenemos que matar a estreptococos para que cese la inmunidad. Ujú. Ok. Entonces, si se afectan los ganglios basales, pues ya sabemos, una de las principales manifestaciones, pues es la corea. ¿Cómo es esa corea de Sydenham? Ay, Bueno, esto suele ser autolimitar. Bueno, encontré que se puede autolimitar en las primeras 6 semanas, pero puede durar entre 2 semanas o hasta 2 años. entonces, niños, ¿Sí me escuchas eso? ¿Qué preguntó, doctor? Perdón, es que se cortó. ¿no me escuchan? Muy bajito, doctor. Estábamos hablando de la corea. Es la que tiene que ver con los movimientos involuntarios que ocurren después de la infección. Ajá, Es el que se Involucra, llama el mal de San Vito, ¿no? ajá. ¿Qué pasó? ¿Quién iba a hablar? ¿Quién iba a hablar? no sé si me escuchó, pero la corea de Sydenham involucra principalmente los movimientos de manos, brazos, hombros, cara, piernas y tronco. Ujú. Ok. Pues lo importante es de que el daño
que se ocasionan en los ganglios basales por respuesta inmune ya nunca se va a quitar y va a quedar permanente porque se están destruyendo las neuronas de los ganglios basales. Ahora, para establecer el diagnóstico de fiebre reumática por los criterios diagnósticos, ¿cómo es? Tiene que cumplir los criterios, en este caso de Jones, para poderlo diagnosticar. ¿Dos criterios qué? ¿De Dos cualquiera? criterios mayores y uno menor Ajá, para poderlo diagnosticar. exacto. Y Y que de aparte, ahí saber, perdón, y de ahí preguntar cuántos procesos infecciosos de faringoamigdalitis tuvo durante el año para poder apoyarnos más. exactamente, el antecedente de la faringoamigdalitis. Eh, y por decir, a un niño, por ejemplo, le da fiebre reumática y se recupera y queda con las secuelas que ustedes quieran. ¿Le puede volver a dar fiebre reumática? Sí, ¿Por qué? porque vuelve a ingresar el agente y se vuelve a generar la respuesta autoinmune. Ujú, exacto. Doc, ahí tengo duda, porque en toda la literatura decía que no hay secuelas, que se curan pues normalitos, a excepción de la insuficiencia cardíaca, que ahí sí hasta se pueden morir. O sea, la Corea de Sydenham se cura, se quita. Sí, decía que en cuanto se elimine el agente, sí, que lo único que permaneciera eran las situaciones cardíacas, porque pues ahí no se puede reparar el daño. Y por decir, si hay una artritis en la fiebre reumática, ¿se quita? Sí, también. Sí, la artritis sí se quita. ¿Y las alteraciones del sistema nervioso central de los ganglios basales se quitan? Pues es lo de la coria y creo que también se quita. ¿Dónde? Creo que sí se quita porque como tal no hay una destrucción, solamente hay una alteración hasta cierto punto. Entonces, a mí yo había leído que pues no dejaba secuelas, entonces lo único que dejaba era, como dice mi compañero, los problemas en el corazón. Exacto, sí, sí se quita. No son manifestaciones agudas. Lo único crónico que ya nunca se quita, pues es las alteraciones valvulares, que es lo que ocasiona, pues, pues todas las alteraciones y las manifestaciones clínicas que incluso, pues, duran toda la vida, ¿no? Porque una persona que tenga alguna insuficiencia mitral o estenosis mitral por fiebre reumática, pues ya no se va a quitar. Toda su vida va a tener alteraciones y que pueden desencadenar estas alteraciones valvulares en una insuficiencia cardíaca. Bueno, entonces el diagnóstico, ¿cómo se hace? Con los criterios de Jones, dos mayores o uno mayor y dos menores. Okay. Exacto. Ahora, el tratamiento de la fiebre reumática, ¿cuál es? Pues es, Principalmente sintomático, pero se da penicilina. Es el fármaco de elección. ¿Cómo se da? ¿Qué penicilina? ¿Por cuánto tiempo? Penicilina B, benzamitina. ¿Penicilina qué? ¿Quién habló antes? No, que quién habló antes. ¿Quién dijo de la penicilina? ¿Quién habló? No vi quién era. De la penicilina fue Dani.
Ay, Daniela, no es posible que ya vamos a acabar el semestre y no sepas decir que es penicilina G benzatínica. Eso fue las primeras clases que vimos de fármaco. Pero yo solo dije penicilina, doctor, ni siquiera había mencionado si era G o... Penicilina. Yo dije lo del otro. Tú fuiste, Estefanía, ¿por qué le echas la culpa a Daniela? Solita la penicilina fue Dani, lo otro lo dije yo. A ver, entonces, ¿el tratamiento cuál es? Estefanía. De 250 miligramos cada 12 horas por 10 días. ¿Cuál? ¿De cuál? De la mitina. Benzatínica, Estefanía. Benzatínica. ¿Cuál es la presentación de la penicilina G benzatínica? Ay, no sé. Te voy a bajar un punto porque eso se los dije desde las primeras clases. 2,000. Sí, ¿no? 600,000. Sí, y la de 1,000,000. La de 1.2 millones. Entonces, ¿cuál es la dosis? Dosis para la fiebre reumática. Se supone que es de 1.2 millones por 21 días. O sea, diario, una inyección diaria por 21 días. En dosis única, ¿no? Dosis única. Seguros. Bueno, yo encontré que era una unidosis vía intramuscular de penicilina G benzatínica de 1.2 millones en adultos y para niños se da la mitad, pero es para niños que pesen menos de 27 kilogramos. Y también se puede dar amoxicilina, ya sea de 50 miligramos por kilo, máximo 1 gramo por día, por 10 días. O sea, sí, pero la penicilina solo le aplican una dosis y ya no se repite. Ahí no se podría utilizar el esquema de la faringoamigdalitis bacteriana, No. ¿no? No. ¿Cuál es el esquema de la fiebre reumática? Pues sí era el que dijeron mis compañeras, ¿no? De 1.2 Ok. a Ajá. 600,000 unidades internacionales. Pero O es una sola dosis. Es cada se 14 semanas. sí, o si utilizamos amoxi, ahí sí es hasta de 7 a 10 días. ¿Ya vieron cómo no estudiaron? Y en los alérgicos se da eritromicina, 40 miligramos kilogramo día, dividida en 3 dosis por 10 días. O acitromicina, pero pues es de amplio espectro, entonces tendríamos más situaciones diferentes, complicaciones como una fiebre pseudomembranosa. Ah, no, diarrea pseudomembranosa.
Bueno, por los antibióticos. Y para prevenir recaídas, ¿cómo se pone la penicilina? Pues ese es igual, ese esquema, ¿no? Por ejemplo, si No. tenemos una Se faringe, pone cada 4 semanas en la prevención. Es la penicilina quinensatínica de 1,2 millones de unidades o de 600.000 unidades. Eso es de acuerdo Ujú. al peso de las personas, pero se pone Ajá. cada 4 semanas, dosis que se pueden dar hasta cada 2 semanas, entonces con un riesgo elevado. Y como Exacto. mencionó mi compañero, para los alérgicos de la penicilina se da un eritromicina. Ajá. A ver, espérame tantito. ¿Y qué más haces? Sí, gracias. Sí, igual, cuídate. Entonces, niños, Doctor, ahí había leído que como que este esquema para la prevención puede llegar a durar de por vida en pacientes con cardiopatía valvular persistente. ¿Eso es correcto? Porque la duración de la misma es de acuerdo a los factores de riesgos asociados. Entonces puede ser de 5 a 10 años o de por vida si es que son pacientes con una cardiopatía valvular persistente. exacto. Sí, todo depende de la respuesta de las personas, porque a veces, por decir un ejemplo, o sea, tienen secuelas cardíacas de la fiebre reumática y a lo mejor ya viven para siempre con sus síntomas, etcétera, y no hay como mayor complicación, pero un ejemplo, si se les da una faringoamigdalitis, porque no están exentos de que tengan otra faringoamigdalitis. Les llega a dar una faringoamigdalitis y entonces la respuesta inmune se vuelve a desencadenar y pueden haber, llamémosle crisis, o sea, exacerbación de los síntomas cardíacos principalmente, por la respuesta inmune. Y aquí el tratamiento antibiótico sí puede llegar a funcionar si se administra ese esquema que dijeron hace rato, ¿no? De 1.200.000 de penicilina G benzatínica cada 3 semanas, 3 dosis. Pero solo si hubo una infección estreptocóxica previa. Porque recuerden que lo que se está atacando son las proteínas y pues sí, como las configuraciones que hay de estas proteínas. Pero bueno, ya nada más.
¿Qué falta? Niños. Eso es todo de la profilaxis. Aunque también hay una profilaxis secundaria que se dice que es igual el tratamiento, pero por 12 meses, seguido por revaluaciones periódicas, pero esto es cuando no hay una certeza del diagnóstico. O sea, de que ha sido controlado del todo. Sí. Bueno, pues eso sería todo de la fiebre reumática. La próxima clase, que es el martes, vamos a ver rickettsiosis. ¿Quién va a exponer? Yo y mi compañera Dufo, doctor. Ok. Nos vemos el martes.